Bueno, hemos leído un texto muy interesante. No sé si se suele hablar mucho de este tema. Sí, os recomiendo que os leáis todo el contexto también, todo el capítulo 14, incluso parte del 15. Porque fijaos que el capítulo 14 empieza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Luego más adelante dice, uno hace distinción entre día y día, y viene a decir que dentro del pueblo de Dios, pues hay gente que enfoca las cosas de una manera y, por ejemplo, como dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hay gente, ahora está de moda incluso, gente que dice que los cristianos, si fuéramos auténticos, tendríamos que ser veganos. Y porque dice que, bueno, se retornan al Génesis, y en el Génesis no se comía carne, comía Adán y Eva de la huerta, y solo después de la caída es cuando los animales se comen. En todo caso, la palabra del Señor dice que cuando venga el Señor la segunda vez y establezca definitivamente su reino, entonces Isaías profetiza, entonces, no ahora, que el león como el buey comerá paja y que un niño podrá meter la mano en la cueva de una víbora y ésta no le morderá porque el pecado habrá sido quitado de en medio. Pero entre tanto, Dios nos ha dado la capacidad de comer carne, y como dice aquí, ¿dónde está? Mira, aquí en el versículo 14 dice, yo sé, está hablando el apóstol Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Nada de lo que comas, que sea comida, claro, porque también hay quien, como una vez hablando del tema de la droga, le dice a uno, entonces, ¿qué pasa? Que si tú das gracias al Señor por la heroína que te estás tomando, entonces no saquemos las cosas ni digamos lo que no dice la Escritura. Pero en fin, hay distintos enfoques. Y todo esto lo saco a cuento de que, bueno, el otro día estaba meditando en casa sobre algo y me acordé de una anécdota que me pasó en Inglaterra, en el Reino Unido, Inglaterra concretamente. No sé si era el año, parece que era 93 o 94, creo, que me invitaron una pareja de misioneros que había estado aquí, que yo conocía, me invitaron a pasar con ellos las vacaciones en Inglaterra. Y me llamó la atención porque la anécdota que os voy a contar es muy anti-española, pero no anti-española en el sentido que supongo que os estáis imaginando, sino porque nosotros estamos acostumbrados, como se suele decir, a las chapuzas, ¿no? Y a salir del paso como sea necesario y a ir sobre la marcha, ¿no? Y la cultura del norte de Europa en general, especialmente la alemana, pero la inglesa también en una buena medida, es muy distinta a la cultura nuestra.
Me acuerdo también que la primera vez que salí de España, que fue en un intercambio de jóvenes, y fui a Alemania, y andábamos en el autocar, no se me olvida porque los coches iban con el ruido de las juntas, esto estoy hablando de una autopista, y el coche iba, y eran porque eran placas de hormigón, que estaban, la carretera todo placas, en aquel entonces, ahora ya le han puesto asfalto, pero en aquel entonces eran la pura placa de hormigón. Las había construido Hitler, todavía están en pie. Y aquí tenemos autovías espectaculares que están llenas de hoyos. Pero es que, claro, la mentalidad es muy distinta. Y también otra vez que me invitó a un matrimonio mixto, que ella era española y él suizo, me invitaron a Suiza, a su casa, y también alucinaba de cómo trabajaban allí. Otra anécdota que os puedo contar es que, hablando con Hans, que era como se llamaba, bueno, el marido de esta mujer, vi un tubo que era, yo qué sé, como en esta habitación así, grandísimo. Y dentro de ese tubo había otros, digamos, un poco más pequeños, con distintos tamaños, iban llenando todo el tubo y lo iban metiendo por debajo de la tierra. Y yo decía, le pregunté, digo, Hans, digo, ¿qué sentido tiene esto? Y me dijo, dice, hombre, claro, digo, ¿cómo los tubos más pequeños y el grande? Dice, sí, porque para no tener que estar cavando y luego volver a sacar si tienes que pasar otro cable, otra cosa, lo que hacemos es que tú ahora necesitas, qué sé yo, la mitad de los tubos pequeños, no importa, metemos todo el tubo grande y eso ya se queda ahí para montones de años. Se quedarán la mitad de los otros tubos pequeños libres y cuando tengamos que pasar más cableado, simplemente pasas el cable. No tienes que volver a levantar. Digo, ay, qué interesante, ¿no? Digo, pero qué diferencia de mentalidad, de cómo trabajan en el norte de Europa en general a cómo trabajamos aquí. Y en Inglaterra lo que me pasó, de hecho hasta, bueno, ya hace bastantes años, no sé si os acordáis de estos proyectores que se cogía con una transparencia y las canciones se proyectaban con el proyector. Entonces, en aquella época, cuando me invitaron, tenía en mente traerme para la iglesia un proyector de eso, porque allí valían bastante más caro. Creo que, si no recuerdo mal, no me hagáis mucho caso, pero creo que el precio era unas 50.000 pesetas aquí y en Inglaterra estaba por las 20.000. Y además te regalaban rotuladores. Entonces me acuerdo que lo comenté con uno de los hermanos allí en la iglesia que fui a ver y allí se hablaba en aquella época, que fue, por eso os cuento la anécdota, lo que me llamó la atención, se hablaba de una palabra que aquí yo creo que casi ni la usamos, ¿no? La palabra eficiencia, ser eficiente. Y no se me olvida porque este hermano se enteró de que yo quería algo así. A la hora se presenta un amigo de él en su casa, después de que se lo comento, y me trae un catálogo de proyectores con distintos precios, cuál me gustaba más y tal. Bueno, total, al final me traje uno de allí que lo tuvimos
usando aquí, al principio, cuando empezamos en la iglesia, mi hija se acuerda, y bueno, ya se lo desechamos me parece que se lo regalamos a una iglesia de gitanos, creo. Y ya pues la cosa está más moderna, ¿no? Pero lo cuento por el tema de la palabra eficiencia. Los españoles no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero ¿qué ocurre en el reino de Dios? ¿Dios es un Dios eficiente o no es un Dios eficiente? ¿A Dios le gusta la eficiencia o le gusta que seamos, digamos en este sentido burlón, españoles de ir a salto de mata? ¿No te lo has planteado nunca? Es verdad que Dios, y yo soy uno de ellos, sabéis que los que me conocéis ya, sabéis que de vez en cuando me gusta, no sé, improvisar algo, cambiar. Pero niega eso el que en un momento dado incluso rompas la rutina. Niega el que tú seas eficaz y que te plantees cosas y que medites sobre ciertas cosas, cómo las haces, cómo las desarrollas y cómo las enfocas. ¿Por qué digo esto? Mira, yendo ya al texto que hemos leído, ¿cuántas peleas, cuántas divisiones, cuántos problemas han surgido en las iglesias, a veces por chorradas, hablando claro? Por el tema de la comida, porque si el día es el sábado y no el domingo, porque si fulanito no sé qué o no sé cuánto. Y aquí el Señor te está diciendo algo. Te está diciendo, y es más, vamos a añadir otro texto que es importante antes de seguir. Vamos a buscar en Filipenses 3, creo que es, donde dice, a ver, versículo 16 del 3 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En aquello a que hemos llegado. También te recomiendo que te leas todo el contexto, porque por ejemplo el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Algo evidente, que también dice el Señor. Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida, ¿vale? Bien, lo leemos, pero a veces no somos conscientes de lo que leemos. ¿Qué es un camino? Algo por recorrer. Eso quiere decir, yo insisto mucho cuando, ya me conocéis también, cuando alguien viene al Señor y hace la clásica oración que se llama del pecador, yo le digo, no pienses que has llegado, piensa que empiezas una nueva vida. ¿Por qué? Porque, hermanos,
tenemos un camino que recorrer. Y en ese camino se puede recorrer y hacer las cosas de distintas maneras. En el mismo camino. Incluso en la vida natural, tú tienes un camino, aunque incluso sea estrecho, habrá quien se pegue al borde izquierdo, habrá quien se pegue al borde derecho, habrá quien vaya por el centro y habrá quien vaya haciendo eses. Pero el camino es el mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay, como dice aquí el mismo apóstol, dice, mirad, hermanos, yo sé que en sí mismo nada es inmundo, pero hay hermanos que por la razón que sea, que yo no voy a juzgar ni me corresponde juzgar, Dios sabe, consideran, por ejemplo, uno de los problemas que yo creo que pasa, y entiendo por qué, porque después de visitar el norte de Europa, el alcohol. Yo he estado con los mismos ingleses, por ejemplo, y ellos consideran que si tú eres cristiano, si bebes alcohol, si lo pruebas, estás cometiendo pecado en algunos sitios, no en todos, pero la mayoría. Ahora, lo entiendo, ¿sabéis por qué? Porque he conocido un poco, no, tampoco soy experto, en la cultura del norte, y lo mismo que digamos, ay, que ahora no me viene, lo mismo que me agrada lo que he explicado antes, por ejemplo, de cómo trabajan, de cómo planean las cosas, también tienen su parte negativa. Y nosotros, aunque por ejemplo borrachos los hay en todas partes, pero yo me acuerdo al menos en mi juventud y en mi niñez, la cultura hispánica no es así. La cultura hispánica tú bebes y tomas una tapita, te tomas algo. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron en Alemania a una especie de pub a tomar una caña, una cerveza, sí, venga, una cervecita. Yo estaba acostumbrado a la cañita de aquí y tomártela. No, no. Allí te ponen un pedazo de jarra así de ancha, y venga, bebe, bebe. Digo, pero yo, eso ahí se va a quedar. Con la mitad me sobra. Bebe, bebe, y se lían a beber hasta que caen tumbados. Claro, digo, ahora entiendo. Digo, si la cultura aquí es esto, aquí el alcohol es un problema. Porque aquí el alcohol está diseñado para tumbar gente. O sea, yo creo, no sé, sinceramente, no sé cómo se lo plantearán, pero a mí la impresión que me da es que la gente, especialmente si tienes problemas o lo que sea, su modo de evasión es ese. Yum, 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 hasta que caen redondo. Claro, eso es un problema y eso sí es pecado, porque eso sí que la Biblia claramente lo sanciona. Pero hermano, como una vez le dije a uno, digo, vamos a ver, yo puedo entender, incluso yo te acepto y por ejemplo el que tenga problemas con el alcohol y no se autocontrole, pues que lo deje y lo quite definitivamente de su vida. Yo hasta ahí lo entiendo. Digo, pero que beber alcohol es pecado, haría a Cristo pecador. Porque Cristo bebió vino. Y eso de que me dicen del mosto, más bien la Biblia habla de un mosto que si lo cogemos bien sería un mosto con cierto grado de alcohol. Porque hay una frase que dice textual, estaban, creo que fue en Hechos, cuando Pentecostés, estos están ebrios de mosto.
aunque yo creo que se supone, porque en español también se hace, a sustituir la palabra mosto como indicativo de vino, como si fueran, me explico. Lo que la palabra del Señor prohíbe es emborracharse, no beber algo de alcohol. De hecho, entonces, cuando le dice también el apóstol Pablo a Timoteo, toma un poquito de vino en las comidas, no tome agua, por el estómago, porque el vino, y parece ser que los médicos están descubriéndolo ahora, es incluso mejor que la uva, porque la mayoría de la gente la uva coge la pepita y la tira. Pero la pepita puede que sea lo mejor de la uva porque tiene una sustancia que se llama resveratrol, que es muy beneficiosa para el cuerpo. Y el vino, como está machacado, entonces destila esa sustancia y en el vino va un poco de todo y es beneficioso. Pero bueno, esto me he ido demasiado, esto lo digo anecdóticamente en el sentido de que la gente a veces hace distinciones, pero el problema puede estar cuando ciertas cosas las hacemos como reglas que fueran mandamiento de Dios. Entonces lo primero que hay que hacer es una distinción entre lo que serían, por ejemplo, desvirtuar el Evangelio, qué sé yo, por ejemplo, la famosa doctrina como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Eso sí es un problema serio, pero un problema en el sentido de que yo no como de esto, yo no como de lo otro, yo no practico de esto. Primero hay que entender dos cosas, y una fundamental, que es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando estamos todos juntos, y la voluntad de Dios es que estemos todos juntos, tenemos que entender, porque Dios lo sabe, que cada uno no solamente es distinto y tiene un don distinto, es que cada uno tiene un grado de crecimiento distinto. Y si todos nos vamos a exigir según nuestro grado de crecimiento, ¿qué va a pasar? Que va a haber fricciones, eso se va a romper, entonces no somos eficaces según Dios. Y si queremos ser eficaces, Dios nos va a dar aquí en este texto una regla para que podamos estar con los demás, saber cómo comportarnos, saber qué límites no se pueden pasar, pero qué otras cosas no son tan importantes, y aunque tengamos la razón, que aquí quizás puede estar uno de los mayores problemas, aunque tú tengas la razón, como dice el apóstol Pablo aquí, por eso le he sacado de ejemplo, yo sé que ninguna cosa es inmunda. Es decir, tú puedes comer de todo porque Dios ha hecho limpio todos los alimentos. Siempre que sean alimentos, tú das gracia, los bendices y puedes comer lo que quieras. Pero puede haber hermanos para los cuales eso todavía no lo ven. No se lo quieras imponer tú, pero tampoco rompas con él. Ora y permite que el propio Dios le ayude a crecer. Por eso necesitamos un grado de tolerancia, un grado de aprender a soportar a los demás, que también nos soportan a nosotros. Entonces, este tipo de cosas no son motivos para romper la comunión y no son motivos para muchas cosas que a veces nos pasan. Ahora,
tampoco significa que estemos pasivos. Bueno, tú piensa lo que quieras y tal. No, la eficacia, por eso hablaba de eficacia, implica otra cosa. La eficacia significa planear, planificar y evidentemente trabajar para obtener algo. Tú estás en un trabajo, en tu trabajo, ¿qué sería ser eficaz? Pues según el propósito, según la meta que a ti te hayan puesto en ese trabajo, en esa empresa, desarrollar tu meta, llegar a tu meta de la forma más, podríamos decir, lo que se dice en español típicamente, lo bueno, bonito y barato, que en realidad casi nunca existe, pero al menor coste, con la mayor limpieza y lo más rápido posible. Eso sería ser eficaz, ¿no? Pero claro, como todo en la vida, vas a tener tus luchas para desarrollarlo, tus cosas. Ahora tú tienes que aprender a moverte, a ser eficaz, dentro de unos parámetros que te lleven a donde tú quieres. Entonces, ¿en la iglesia pasa algo parecido? Sí pasa. ¿Cuál es? Empecemos por ahí. Hemos dicho tener un propósito, una meta. Según tú, decidme algo. ¿Cuál sería la meta para la iglesia? O las metas. Porque yo personalmente creo que hay dos muy claras, según la palabra del Señor. Qué callado que os habéis quedado. La meta de la iglesia es, primeramente, yo pienso que es hacer conocer la palabra de Dios a todo lo que realmente necesita, ¿no? Son las metas de la iglesia, tratar de trazar un camino para que caminemos hacia el Señor. Amén. Esa es una de las principales metas, que conozcamos de alguna manera muy especial al Señor, pues. Porque hay muchas personas que si no les habla, no lo conocen, no les dice nada. Entonces, lo que la iglesia es llevar la palabra de Dios a aquel que no la conoce. Exactamente. Sería una meta, ¿no? Sí, y ya has dicho, en medio has dicho la segunda meta. Vamos a ver. Lo que se llama la Gran Comisión, Mateo 28 al final. El Señor le dice a sus discípulos, les da un mandamiento, una encomienda, y les dice, id por todo el mundo, a todas las naciones, y haced discípulos. Por eso he cogido Mateo y no he cogido Marcos, porque solamente en esta frase, haced discípulos, va implícito las dos cosas. Hacer discípulos quiere decir extender en número a mis hijos, pero un discípulo, ¿qué es? ¿El qué? Un discípulo es el que realmente aprendió de la palabra de Dios como un líder para llevar. El que aprende, el que crece. Entonces la iglesia tiene que crecer en cantidad y en calidad. Tenemos que ser conscientes que cuando llegamos al Señor, como la propia palabra dice, somos bebés de leche. Pero Dios no nos llama a quedarnos. No hay cosa más triste para mí que un cristiano, como digo yo, de encefalograma plano, que está siempre igual. No, un cristiano tiene que estar constantemente creciendo. Somos transformados de gloria en gloria, dice el apóstol. Y aquí acabamos de leer, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, me queda mucho, pero tengo una cosa clara, yo me voy para adelante.
y me olvido de lo que queda atrás. Yo quiero conocer más a Cristo, ser cambiado cada día por el propio Cristo, que yo experimente, igual que en la vida natural. Un bebé, una cosita así pequeñita, no está casi ni desarrollado y tú lo vas viendo cada día cómo va, hasta que lo ves grande, más grande que tú normalmente. Eso, si en lo natural se da eso, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Pero todos juntos tenemos que crecer además, porque olvidamos también que somos un cuerpo y tenemos que ser conscientes, hermanos, de cuáles son nuestros límites y cómo enfocar el tema para que ese desarrollo en armonía sea posible. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta cómo ser eficaz. ¿Cómo ser yo eficaz dentro del cuerpo del Señor? Y tengo que conocer cuál es mi propósito, cuál es el propósito de la Iglesia, cuáles son mis límites y qué cosas son lo suficientemente importantes como para decir por aquí no paso, pero qué cosas no son tan graves como para decir yo voy a romper. Incluso, y yo lo he vivido personalmente, no voy a decir, pero incluso aun cuando tú veas una deriva que realmente tú dices yo ya por aquí no puedo seguir, yo lo que he experimentado y lo que te aconsejo es ora al Señor, porque hasta el momento en que tienes que romper te lo debe dar el Señor. Porque a veces, hermanos, solo queremos, y esta mentalidad moderna, lo siento, aunque choque con alguno, pero no es bíblica. Yo tengo que estar cómodo siempre, no. Jeremías estaba cómodo en medio de un pueblo, como él mismo dice, de labios inmundos. ¿Cuántos de los profetas estuvieron cómodos con su ministerio en medio de la congregación? Sin embargo, estuvieron ahí, porque Dios les llamaba a estar ahí. Entonces, ¿por qué digo todo esto, hermano? Porque también Dios es un Dios práctico y es un Dios que nos conoce, que sabe de nuestras debilidades, que sabe de nuestros problemas. Y Dios mismo ha marcado unas reglas, por eso digo, meditaros bien todo el texto. Y tenemos que aprender a movernos en estas reglas. A veces pensamos, yo creo que uno de los errores más grandes en general hablo de la Iglesia moderna, supongo, no sé, tampoco puedo juzgar tanto, pero bueno, hay una buena parte de que parece que todo es el número, que la gente entre. Y se hacen muchos eventos, se hacen muchas cosas, pero luego, sinceramente, con el corazón en la mano, luego empiezas a preguntar. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida personal? ¿Tú sabes cuáles son tus normas, qué sé yo, si eres mujer para comportarte como esposa, si eres hombre para comportarte como marido, cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tus padres, cómo comportarte en el trabajo? A veces pensamos que, por eso digo, hermanos, llegamos al Señor
y ya estoy, ya soy salvo. Y ya está. Y ya con acudir el domingo al culto, ya está todo hecho. ¿Para qué quiero esto entonces? ¿Para qué me ha dado Dios esto? ¿Para qué Dios mismo, Jesús, me dice, escudriñad las Escrituras? Vosotros pensáis que en ellas tenéis vida, ellas dan testimonio de mí. ¿No es la Escritura la que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Bueno, ¿y eso qué significa en tu vida? ¿Qué significa? Que cantan muy bien, que voy el domingo, que bailo, que me emociono y cuando salgo por la puerta me desemociono. No. Dios no nos ha dado esto, ni siquiera, yo me acuerdo de pequeñito y me aparté, me sabían un montón de versículos de memoria, mejor que ahora, porque ahora ya la memoria se me va. Pero no me servía de nada en mi vida. La mitad ni lo entendía ni lo comprendía y la otra mitad no lo practicaba. Pero Dios nos ha dado esto para que sepamos lo que somos, lo que tenemos, a dónde vamos y cómo tenemos que ir. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y de eso se trata. Y dice aquí, porque el reino, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino es el gobierno de Dios. Y te está diciendo, no te confunda, no te enredes en tiquismiquis y cosas que además tú no vas a poder resolver porque nadie convence a nadie. Es el Espíritu Santo el que toca y cambia el corazón. Que el Espíritu puede utilizar a un siervo o puede utilizar hasta una canción, sí, pero no confundamos el instrumento, como dice el apóstol Pablo en otro sitio. Yo como perito puse esto, tal, el otro puso aquello, sí, muy bien, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que nos hace crecer. Y cada uno en lo personal tiene una personal y exclusiva responsabilidad de buscar a Dios y de meditar en las Escrituras. Porque eso es lo que te va a hacer crecer, madurar, te va a dar carácter, te va a formar como persona. Porque lo demás es accesorio. El reino de Dios es, ¿qué es? Justicia, paz y gozo. Tremendo, hermano. O sea, para tú trabajar en el reino, para tú estar en armonía con Dios y ser utilizado, tú tienes que buscar la justicia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Pero solamente esto que requiere, hermano, a veces no lo pensamos, pero yendo a la práctica, seamos simples y sencillos. ¿Cuántas veces estamos más ocupados en la añadidura que en la justicia? Y a veces incluso hasta el Evangelio depende de, ay, es que tengo este problema, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuánto. ¿Qué hacía Cristo, que es nuestro maestro por excelencia? ¿Qué le dice Cristo con 12 años a su propia madre cuando dice, hijo mío, nos has dado un disgusto, no te hemos buscado y no te encontrábamos, y tú aquí tan tranquilo en el templo? ¿Y qué le dice Cristo?
¿Os acordáis, no? En los negocios de mi padre me conviene estar. Es decir, para mí, lo primero es lo que le interesa a Dios. Y luego lo mío. Nosotros, seamos sinceros, lo hacemos al revés. Para mí lo primero es lo mío y después lo que le interesa a Dios. No funciona. No funciona ni lo de Dios, pero tampoco funciona lo tuyo. Porque el que llena lo tuyo de contenido es Dios. Y si tú a Dios lo tienes aparcado, lo demás se te va a quedar sin contenido. ¿Captan la idea? Entonces, hermano, podría sacar multitud de textos, pero lo que te animo sobre todo, hermano, mirad, las otras religiones, y voy terminando, no me quiero alargar mucho, pero cualquier otra religión puede tener doctrinas incluso que te encandilen y que lo que sea, pero el cristianismo es muy diferente de todo lo demás. Incluso este libro, con todas sus frases bonitas, con todos sus mensajes y toda su filosofía, todo lo que tú quieras, este libro, sin Cristo, no vale para nada. Te lo digo así de claro. Lo que da sentido al libro, lo que te hace entender, lo que te hace ver y lo que te hace cambiar, no son las letras, sino el espíritu de vida en Cristo Jesús, que confirma las letras y que se mueve en medio de su palabra. Dime. Sí. Lo que estoy entendiendo es un mensaje que es muy importante, pastor, que en la Biblia que usted está mostrando ahora, está el camino. Exacto. Está el camino. O sea, el Señor te está dando el camino a través de la palabra de la Biblia. Eso es lo que estoy tratando, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Y ahí ves cómo toda la palabra está en armonía. La palabra nunca se contradice. Lo que algunos piensan que son contradicciones, eso es para el que no lo ve. Pero el Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era la palabra. ¿Qué es Cristo? La palabra. Pero este es el envoltorio. La Biblia es el envoltorio con el que nos ha sido dado, pero el envoltorio no es lo importante. El importante es lo que está dentro del envoltorio, que es ¿quién? Cristo. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos lo más importante, tenemos a Cristo. Justicia, paz. Si el Espíritu en otro sitio dice, fijaos cómo la palabra es que es exacta, es que es tremenda, vamos, es que como para decir que no es palabra de Dios. En otro sitio nos dice, ay, se me ha ido ahora de la cabeza lo que iba a decir, acerca de la paz. Si vuestro corazón no os inquieta, no os da testimonio, viene a decir, mayor es el Espíritu. ¿Qué te está diciendo el Señor con ese texto? Si tú vas por un camino que no es el correcto y realmente tú eres sincero y estás en Cristo, el Espíritu te va a incomodar. Pero si no te incomoda, ten paz. Aprende a confiar tanto en Dios que estés completamente seguro
de que si tú eres honesto y te equivocas, que te podría pasar, Dios va a estar ahí. Otra cosa es que seas deshonesto, que seas un falso y que digas que crees en Dios, pero en realidad no crees. Pero si tú estás haciendo cosas y realmente quieres agradar a Dios y por lo que sea te confundes, Dios te va a poner ahí algo para que tú veas y digas, ay, pues esto a lo mejor a Dios no le agrada. ¿Me entendéis? Dios es fiel. Siempre cuando hay un fallo, ten por seguro que el problema no está en Dios, está en nosotros. Y la paz, en otro sitio como dice, la paz de Dios, la paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz interior es una señal, es como un semáforo que te indica cuándo vas bien o cuándo vas mal. No es una tontería. Cuando te empiezas a desviar, empezarán a darte señalitas. La paz y el gozo. ¿Qué te está diciendo el Señor con estas tres cosas? Y lo doy por terminado. Si tú buscas la justicia, te mueves en base a la paz que el Espíritu pone de ti para evitarte meterte en jaleos, tú vas a tener gozo, que no es alegría bullanguera, como digo yo. Gozo es una sensación especial que tú tienes, que el Espíritu Santo te da como testimonio, de que incluso aunque estés pasando dificultades, como le pasó al apóstol Pablo, y esto no lo puede entender el que no es cristiano y no se mueve dentro de los parámetros cristianos, pero el que ha vivido lo sabe perfectamente. Tú puedes tener un cierto gozo interior, porque aunque lo estés pasando mal, tú dices, pero estoy en la voluntad de Dios. Y como estoy en la voluntad de Dios, pase lo que pase, ¿qué me puede hacer el hombre si Dios está conmigo? Amén. Amén. Aleluya. Así que hermanos, te animo de verdad, con todo mi corazón, a que pongas toda tu confianza en Dios y te muevas dentro de lo que Él nos dice, es su palabra. Y además te digo más, de verdad te recomiendo sinceramente y con todo mi corazón que esta misma palabra cojas todo el contexto y la medites, la trabajes. No me la dejes así. Trabájala, medítala y pídele al Espíritu Santo que te muestre. Amén.